Top 10 de los experimentos psicológicos más crueles. La psicología se popularizó a principios del siglo XX, donde muchos se sintieron muy atraídos por su objetivo de aprender más sobre el comportamiento humano, el estado emocional y la percepción. Pero, desgraciadamente, los métodos para lograr este objetivo no siempre fueron humanos. Algunos psiquiatras y psicólogos realizaron experimentos crueles con animales y seres humanos. A continuación te cuento cuáles fueron estos experimentos macabros. Michi curioso, siéntate, ve por unas palomitas de maíz y disfruta. 1. Experimento de cambio de género. Criar un niño como una niña, desde 1965 al 2004. En 1965, un niño de 8 meses, Bruce Reimer, fue circuncidado por consejo de los médicos, pero el cirujano que realizó la operación se equivocó y el pene del niño quedó completamente atrofiado. Los padres del niño pusieron a conocimiento del problema al psicólogo John Money, de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos. Les aconsejó una salida sencilla: cambiar el sexo del niño y criarlo como una niña en el futuro. Así se hizo. Muy pronto Bruce se convirtió en una Brenda, y los infelices padres no tenían ni idea de que su hijo se había convertido en víctima de un experimento muy cruel. El psicólogo John Money llevaba mucho tiempo buscando una forma de demostrar que el sexo de una persona no está determinado por la naturaleza, sino por la crianza, por lo que Bruce se convirtió en el sujeto perfecto para este macabro experimento. A Bruce le extirparon los testículos, y luego el Dr. Money publicó relatos sobre el exitoso desarrollo de su experimento en revistas científicas durante varios años más. Afirmó que Bruce se comportaba como una niña activa y que su comportamiento era muy diferente al de su hermano gemelo varón. Pero tanto los familiares en casa como los profesores en la escuela observaron en Bruce el comportamiento típico de un chico. Además, los padres, que ocultaron la brutal verdad a su hijo e hija, estaban bajo un estrés emocional muy severo, que hizo que la madre desarrollara tendencias suicidas y que el padre comenzara a beber en exceso. Cuando Bruce Brenda ya era un adolescente, se le empezó a administrar estrógenos para activar el crecimiento de sus pechos. Pronto el Dr. Money empezó a insistir en otra operación, que iba a dar lugar a que también se moldearan los genitales femeninos de Brenda. Pero de repente Bruce Brenda se rebeló y se negó categóricamente a someterse a la operación. Después, el chico dejó de acudir a las citas de Money por completo. La vida de Bruce estaba paralizada. Realizó 3 intentos de suicidio, el último de los cuales terminó en coma. Pero Bruce se recuperó y comenzó la lucha por volver a una vida acorde a su biología humana. Se cortó el pelo, empezó a usar ropa de hombre y se cambió al nombre de David. En 1997 tuvo que someterse a toda una serie de cirugías para recuperar sus características físicas biológicas de género. Incluso se casó con una mujer y adoptó a 3 niños. Pero no hubo final feliz. Tras divorciarse de su mujer en mayo de 2004, David Reimer se suicidó. En ese momento tenía 38 años. 2. El pozo de la desesperación. En 1960. El Dr. Henry Harlow realizó crueles experimentos con monos. Investigó el aislamiento social del individuo y los métodos de defensa contra él. Harlow arrebató a una mamá mono una cría y la encerró en una jaula, y eligió a las crías que tenían el vínculo más fuerte con la madre. La mona permaneció en la jaula durante 1 año y luego fue liberada. Posteriormente se comprobó que la mayoría de los monos presentaron diversos trastornos mentales. El científico llegó a la conclusión de que ni siquiera una infancia feliz previene la depresión. Sin embargo, se podría haber llegado a una conclusión tan sencilla sin necesidad de realizar crueles experimentos. El movimiento por los derechos de los animales comenzó precisamente después de que se hicieran públicos los resultados de este aterrador experimento. 3. El experimento de Milgram en 1974. En el experimento participaron un investigador, un participante y un actor, que hizo el papel de otro sujeto de estudio. Antes de comenzar el experimento, se sortearon los papeles de profesor y alumno entre el sujeto y el actor. De hecho, al sujeto siempre se le daba el papel de profesor y el actor contratado era siempre el alumno. Antes de comenzar el experimento, se le explicó al profesor que el objetivo principal era de que se estaba investigando el comportamiento de una persona que recibía instrucciones de
una fuente autorizada, que estaban en desacuerdo con su propia comprensión de las normas de comportamiento. El experimento se llevó a cabo de la siguiente manera. El alumno fue atado a una silla con descargas eléctricas. El alumno y el profesor recibieron una descarga de demostración de 45 voltios. El profesor se trasladó a otra sala y desde allí tenía que dar al alumno tareas sencillas de memorización. Por cada error, el alumno recibía una descarga eléctrica de 45 voltios. En realidad, el actor solo fingió recibir las descargas, pero después de cada error, el profesor tenía que aumentar la tensión en 15 voltios. Por supuesto, en un momento determinado, el actor exigiría detener el experimento. En ese momento, el profesor tuvo dudas por el investigador. Dijo con seguridad, hay que seguir con el experimento. A medida que aumentaba el voltaje de la corriente, el actor mostraba cada vez más angustia. El experimento continuó hasta una tensión de 450 voltios. Si el profesor tenía dudas, el investigador le aseguraba que se hacía plenamente responsable de los resultados del experimento y de la seguridad del alumno. Los resultados fueron impactantes. El 65% de los profesores dieron una descarga de 450 voltios, sabiendo que el alumno tendría un dolor espantoso. La mayoría de los sujetos de estudio obedecieron las instrucciones del investigador y castigaron al alumno con descargas eléctricas. Curiosamente, ninguno de los 40 sujetos se detuvo a los 300 voltios. Solo 5 se negaron a obedecer después de este nivel, mientras que 26 de los 40 profesores llegaron al final de la escala. Los críticos dijeron que los sujetos estaban hipnotizados. En respuesta, el Dr. Milgram repitió el experimento en un local en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Los resultados no cambiaron. El 48% de los sujetos de prueba aceptaron llegar al final de la escala. En 2002, los resultados globales de todos los experimentos de este tipo mostraron que entre el 61% y el 66% de los profesores llegaron al final de la escala, independientemente del momento y el lugar del experimento. La conclusión fue condenatoria. El hombre tiene realmente un lado oscuro de la naturaleza que tiende no solo a obedecer sin sentido a la autoridad y a cumplir instrucciones impensables, sino que además encuentra justificación en la forma de una orden recibida. Muchos de los participantes en el experimento se sintieron dominados por el alumno cuando pulsaron el botón y estaban convencidos de que estaba recibiendo lo que se merecía. 4. Indefensión adquirida en 1966. Los psicólogos Martin Seligman y Stephen Meyer realizaron una serie de experimentos con perros. Los animales se dividieron primero en 3 grupos y se colocaron en jaulas. El grupo de control fue liberado pronto sin causar ningún daño. El segundo grupo de perros fue sometido a repetidas descargas eléctricas que podían detenerse pulsando una palanca desde el interior. Y los animales del tercer grupo fueron los menos afortunados. Fueron sometidos a descargas eléctricas repentinas que no podían detenerse. Como resultado, los perros desarrollaron indefensión aprendida, una reacción a los estímulos desagradables. Se dieron cuenta de su impotencia y los animales infelices mostraron signos de depresión. Los perros del tercer grupo fueron posteriormente liberados de sus jaulas y colocados en recintos abiertos, de los que podían escapar fácilmente. A continuación, los perros fueron sometidos de nuevo a descargas eléctricas, pero ninguno escapó. Reaccionaban de forma pasiva ante el dolor. Habían aprendido que la huida no era una opción, por lo que no hicieron más intentos de liberarse. Basándose en los resultados de este experimento, los científicos formularon la hipótesis de que la respuesta humana al estrés es similar a la de los perros. Los humanos también se quedan indefensos tras varios contratiempos, uno tras otro. Pero, ¿acaso una conclusión tan previsible y trivial merecía el cruel sufrimiento de los desafortunados animales? 5. Experimento del pequeño Alberto en 1920. John Watson, doctor en psicología, ha investigado la naturaleza de varias fobias. Decidió probar la posibilidad de una reacción de miedo a una rata blanca en Albert, un niño huérfano de 9 meses, que hasta entonces no tenía miedo a las ratas e incluso le gustaba jugar con ellas. Durante 2 meses a Albert se le mostró una rata blanca, algodón, una máscara de Papá Noel con barba, un conejo blanco, etc. Después de 2 meses, el niño fue puesto en una alfombra y se le permitió jugar con la rata. Al principio, el niño no sentía ningún miedo y jugaba tranquilamente.
Pero entonces Watson, a espaldas del niño, empezó a golpear una placa metálica con un martillo de hierro cada vez que el niño tocaba a la rata. Se notó que después de repetir los golpes, Albert empezó a evitar el contacto con la rata. Una semana después se repitió el experimento, esta vez golpeando 5 veces, mientras la rata se encontraba en la cuna. Al ver la rata, el bebé se ponía a llorar. Unos días después, Watson decidió comprobar si el niño experimentaba miedo a objetos similares. Al final, ha resultado que el niño tenía miedo también de un conejo blanco, de un algodón y de una máscara de Papá Noel, aunque el científico ya no emitía ningún sonido cuando le mostraba estos objetos. El científico sugirió que la mayoría de los miedos, disgustos y ansiedades de los adultos se forman en realidad ya en la infancia. Por desgracia, Watson nunca consiguió privar a Albert de su fobia adquirida, se le quedó grabada de por vida. 6. Los experimentos de Landis, 1924. Carney Landis, de la Universidad de Minnesota, comenzó a estudiar las expresiones faciales humanas en 1924. El objetivo de su experimento era descubrir los patrones generales de los grupos de músculos faciales que son responsables de expresar determinados estados emocionales, es decir, encontrar las expresiones faciales que son típicas del medio, la confusión y otras emociones de este tipo. Él identificaba a sus alumnos como sus sujetos de prueba. El científico dibujó líneas negras en las caras de los sujetos de estudio para que sus expresiones faciales fueran más expresivas. Landis les enseñó entonces algo que les provocaba fuertes emociones: hacer que los jóvenes olieran amoníaco, escucharan jazz, vieran películas pornográficas y metieran las manos en cubos de ranas. En el momento en que la emoción aparecía en los rostros de los estudiantes, el científico los fotografiaba. La prueba final que Landis preparó para sus alumnos simplemente indignó a muchos científicos de la psicología. Landis ordenó a cada sujeto que le cortara la cabeza a una rata. Al principio, los sujetos se negaron rotundamente a hacerlo. Muchos incluso lloraron y gritaron, pero finalmente la mayoría accedió. Muchos de los participantes no habían hecho daño a una mosca en su vida y no tenían ni idea de cómo llevar a cabo ese orden. Como resultado, los animales sufrieron mucho y el experimento no logró su propósito. Los científicos no fueron capaces de detectar ningún patrón en las expresiones faciales, pero los psicólogos se dieron cuenta en la prueba de que las personas pueden obedecer fácilmente a la autoridad y hacer incluso algo que en su vida normal nunca hubieran cometido. 7. Estudio de los efectos de las drogas en el organismo, en 1969. Uno de los experimentos se diseñó para ayudar a los científicos a comprender la velocidad y el grado de adicción a diversas drogas. El experimento se realizó con ratas y monos, porque estos animales son los más parecidos fisiológicamente a los humanos. Se enseñó a los animales infelices a suministrarse una determinada droga, por ejemplo, cocaína, morfina, anfetamina, etc. Tan pronto como los animales por sí solos se suministraban los estupefacientes, los científicos comenzaban a estudiar la situación. Mientras estaban bajo la fuerte influencia de las drogas, los animales estaban muy incapacitados y no sentían ningún dolor. Los monos que tomaron cocaína empezaron a sufrir convulsiones y alucinaciones. Los pobres animales se arrancaron las falanges de los dedos. Los monos que tomaron anfetamina se arrancaron todo el pelaje. Los animales que fueron expuestos a la cocaína y la morfina murieron a las 2 semanas de tomar estas drogas letales. 8. Experimento de la cárcel de Stanford. Este experimento, llamado como la cárcel artificial, no se consideró inicialmente como algo poco ético o perjudicial para la salud mental de los participantes, pero los resultados del estudio sencillamente dejaron atónita a la opinión pública. El psicólogo Philip Zimbardo se propuso estudiar el comportamiento y las normas sociales de personas que se encontraban en condiciones carcelarias atípicas, en las que se los obligaba a desempeñar el papel de presos y/o vigilantes. Para este experimento se instaló una simulación de prisión muy realista y los estudiantes voluntarios, que fueron 24, se dividieron en prisioneros y guardias. Los prisioneros debían ser colocados en situaciones en las que experimentarían desorientación y degradación personal hasta llegar a la impersonalización total, mientras que los guardias no estaban específicamente instruidos en sus funciones.
Al principio, los alumnos no tenían ni idea de cómo debían representar sus papeles, pero el segundo día del experimento se esclarecieron todos los detalles. La rebelión de los prisioneros fue brutalmente reprimida por los guardias, es decir, el comportamiento de ambas partes cambió radicalmente. Los guardias habían desarrollado un sistema especial de privilegios destinados a dividir a los prisioneros y a sembrar la desconfianza entre ellos, para hacerlos más débiles, ya que por separado no son tan fuertes como juntos. Como resultado, el sistema de control se hizo tan estricto que los prisioneros no se quedaban solos ni siquiera en los aseos. Comenzaron a desarrollar malestar emocional, depresión e impotencia. Cuando se preguntó a los prisioneros cómo se llamaban, muchos de ellos dieron su código, y la cuestión de cómo pensaban salir de la cárcel simplemente les dejó perplejos. Resultó que los prisioneros se involucraron tanto en sus papeles que empezaron a sentirse como presos en una cárcel de verdad, mientras que los estudiantes, a los que se les dio el papel de guardianes, sintieron verdaderas emociones e intenciones sádicas hacia personas que hace solo unos días habían sido buenos amigos para ellos. Ambas partes parecían completamente ajenas al hecho de que todo esto era solo un experimento. La experiencia estaba prevista para 15 días, pero se interrumpió antes de tiempo, por razones éticas. 9. Proyecto Aversión, en 1970. No se trata de un experimento, sino de hechos reales que tuvieron lugar en el ejército sudafricano entre 1970 y 1989. Había un programa secreto para limpiar las filas militares de personal militar con orientación sexual no tradicional. En aquella época se utilizaba tanto la electrocución como la castración química. Todavía se desconoce el número exacto de víctimas, pero los médicos del ejército dijeron que alrededor de 1000 jóvenes de entre 16 y 24 años fueron sometidos a experimentos prohibidos sobre la naturaleza humana durante las purgas. Los psiquiatras del ejército, dirigidos por sus superiores, se empeñaron en erradicar a los homosexuales. Los enviaron a terapias de descargas eléctricas, los obligaron a tomar hormonas e incluso a someterse a cirugía de reasignación de sexo. 10. El experimento monstruo, en 1939. Wendell Johnson, de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, y su estudiante de posgrado Mary Tudor realizaron un impactante experimento con 22 niños huérfanos de Davenport en 1939. Los niños se dividieron en dos grupos, un grupo de control y un grupo experimental. A la mitad de los sujetos se les dijo que su discurso era impecable, mientras que a los demás se les ridiculizó y se les calificó de tartamudos. Como resultado, muchos niños del segundo grupo, que antes no tenían problemas de habla, desarrollaron un trastorno de tartamudez que duró toda la vida. El experimento, que posteriormente se calificó de monstruoso, se mantuvo en secreto durante mucho tiempo por temor a dañar la reputación de Johnson. Sin embargo, más tarde se realizaron experimentos similares con prisioneros de campos de concentración en la Alemania nazi. En 2001, la Universidad de Iowa se disculpó formalmente con todas las víctimas del experimento. ¿Crees que estas disculpas hicieron sentir mejor a los 22 sujetos del experimento? Michi curioso, ¿cuál de estos experimentos ya conocías? Para ti, ¿cuál es el experimento que más te impactó? ¿Cuál es el experimento más cruel? Espero leer tus respuestas en la caja de comentarios. Y no te olvides de seguirme para más contenido épico al muy estilo Michi Curioso.